titulada El intercambio magallónico, moderado por el doctor Pedro Espinosa Meléndez, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la ORC, a quien se reduce el micrófono. ¿Se escuchan? Bueno, buenas tardes, casi noches. Nuevamente agradeciendo la presencia de todas las personas, por un lado, que hicieron posible este evento académico y de divulgación de trabajos que hacemos en el Instituto de Investigaciones Históricas. También dar las gracias a todas las personas que asistieron en esta tarde del Centro de Cultura de Tijuana. Y pues, mi rol en este momento es presentarles al doctor Andrés Reséndez, quien será nuestro primer conferencista magistral en estas jornadas. El doctor Andrés Reséndez es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y es doctor en Historia por la Universidad de Chicago. Ha sido profesor en las universidades de Yale y Helsinki y actualmente es profesor en la Universidad de California en Davis. Sus áreas de investigación son principalmente las exploraciones europeas y la colonización de América, las regiones fronterizas de México y Estados Unidos y la historia del Pacífico, especialmente los viajes de descubrimiento y los intercambios biológicos que han tenido lugar a lo largo de este océano. Es autor del libro Changing National Identities at the Frontier, Texas and New Mexico, donde aborda la primera mitad del siglo XIX, publicado en 2005 por Cambridge University Press. Un viaje distinto, la exploración de cabeza de vaca por América, publicado en 2008 y traducido al español por la editorial La Vanguardia. Es autor también de La Otra Esclavitud, que fue traducido al español en 2019 por Grano de Sal, y The Conquering the Pacific and Unknown Mariner and the Final Great Voyage of the Age of Discovery, publicado en 2021 por Houghton Mifflin Harvard. Bueno, sin más, los dejo con la conferencia magistral del doctor Andrés Reséndez, a quien agradecemos por acompañarnos en Tijuana en esta tarde de sábado. Muchas gracias. Gracias, es un verdadero placer, un honor, y ahora me doy cuenta de la temeridad de Pedro en haberme extendido esta invitación después de estar 2 horas aquí. Me siento como pez fuera del agua, un colonialista temprano que no hace Baja California, pero voy a tratar de hacer una presentación que tiene que ver con Baja California, que abre esta perspectiva de la cuenca del Pacífico. También les quisiera decir a los que están sentados hasta atrás, esta presentación es muy visual, no sé si puedan ver hasta allá. Si quieren, hay asientos suficientes, pueden venirse adelante cuando quieran, va a haber mucho detalle, en fin. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Cuando pensamos en conexiones duraderas entre Oriente y Occidente, lo primero que se nos viene a la mente es, por supuesto, la ruta de la seda. Todos hemos leído en nuestros libros de primaria y de secundaria la ruta de la seda, pero como todo mundo aquí en México, en España y en Filipinas estamos plenamente conscientes, ha habido otro punto de contacto entre Oriente y Occidente a través del Océano Pacífico. Y esta otra ruta, fuera de estos 3 lugares que menciono, es absolutamente desconocida. Y sin embargo, esta ruta transpacífica ha tenido, y ese es el argumento central, si les voy a dejar algo esta tarde, ha tenido consecuencias fundamentales, quizá más importantes que la ruta de seda, no solo para el continente americano y para China, que van a ser los 2 lugares que voy a contrastar en esta presentación, sino también para el mundo en general. El intercambio a través del Pacífico ha sido continuo y ha durado 500 años. La primera mitad de ese milenio fue cortesía del Imperio Español a través del llamado Galeón de Manila. Pasamos a la siguiente, por favor. A mediados del siglo XVI, en fin, los detalles, podemos hablar de los detalles, pero a mediados del siglo XVI, México y el Imperio Español, pero fundamentalmente era una empresa de mexicanos, gente que vivía aquí en México, inauguró esta ruta de ida y vuelta a través del océano más grande del mundo. Una empresa muy difícil, que fue el objeto del tema de mi último libro, y una gran aventura. Y fue un momento crucial para la humanidad.
Es decir, por primera vez todos los continentes estaban vinculados, conectados directamente. Piénsenlo, durante millones de años el Océano Pacífico había sido una barrera insuperable para el movimiento de plantas, animales, humanos y objetos e ideas. Y esta barrera, de buenas a primeras, en 1565 se vino abajo. Y a partir de entonces, grandes galeones españoles navegaron casi cada año, hasta por los siguientes 250 años, hasta 1815. Cruzar el Pacífico en a la vela no era desde luego una empresa sencilla, por lo que los galeones tenían una ruta muy establecida y a esta ruta se sujetaban los marinos en la medida de lo posible. Y estoy seguro que muchos de ustedes conocen en términos generales esta ruta, pero quiero repasarla un poco para saber de lo que estamos hablando. A pesar de que la ruta pionera salió del puerto de la Barra de Navidad, normalmente salía después de esa ruta pionera, normalmente salía del puerto de Acapulco. Esta ruta, estos galeones navegaban directamente hacia el puerto de Guam, hacia la isla de Guam, que está más o menos a 4/5 partes de la travesía total, o sea, no encontraron un punto más central, digamos, en el Pacífico para parar, sino fue hasta casi ya llegando a las Filipinas. Y es ahí donde los galeones hacían una primera escala de 1 o 2 días y finalmente completaron el viaje a Manila, en el archipiélago de las Filipinas. Este viaje en los siglos XVI a XVII fluctuó entre 2 a 4 meses. Por razones climatológicas interesantes, el viaje se alentó, se alargó hacia el siglo XVII, hasta 4 meses. El regreso de Manila a Acapulco se hacía a menudo sin ninguna escala, directamente desde Manila hasta la costa americana, y en total duraba unos 6 meses, para que se den una idea. O sea, tienen que imaginarse un departamento de 50 metros cuadrados con 100 personas, sin baño, sin cocina, durante 6 meses, para que se den una idea de las condiciones de vida de estas tripulaciones. Si paraban en alguna parte, lo hacían más o menos por aquí, en Baja California o en Alta California. Y se estima que estos galeones realizaron más de 700 viajes individuales, o sea, 332 barcos fueron de México a Filipinas, y 379 barcos vinieron de regreso de Manila a México, según los recuentos más recientes. Más de 700 viajes. Imagínense la cantidad de bichos, plantas, ideas, humanos, etcétera, que pudieron caber en estos más de 700 galeones. Y esto, como les decía, a lo largo de 2 siglos y medio, y desde luego repartiendo todos estos bichos, todas estas plantas, todas estas ideas, todas estas gentes, por Acapulco y por Manila, que funcionaban como verdaderos embudos continentales que se conectaban al resto de los continentes. Bien, si nos detenemos un momento en la isla de Guam, nos podemos dar una primera idea del poder ecológico de este intercambio. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí lo tienen, Acapulco, a las Islas Marianas, o sea, la isla de Guam es la isla más grande de un archipiélago que los españoles llamaban las Islas Marianas, en honor de la reina Mariana, esposa de Felipe IV, y es ahí donde paraban antes de seguir. Bueno, aunque los galeones paraban en Guam básicamente 1 o 2 días, lo suficiente para conseguir agua, abastecerse de provisiones y entregar el correo, las consecuencias para Guam fueron devastadoras. Guam está a más de 11.000 kilómetros de las costas del continente americano de aquí, 11.000 kilómetros desde Baja California. Sin embargo, una tercera parte de las plantas invasoras en Guam provienen de este continente y precisamente de esta zona de por aquí. Entre estas plantas, por ejemplo, se encuentra la llamada flor de San Miguel. No sé si alguien la conoce. ¿Alguien la conoce? Nadie. Ok. Antignon leptotus. Si les puedo pedir la imagen.
Es una planta trepadora que bloquea el sol y estrangula a otras plantas y árboles, por lo que los pobladores indígenas, pero la llevaron los primeros tripulantes de los galeones porque comían la semilla. La semilla básicamente la tostaban y hacían una especie de palomitas de maíz, o sea, una planta muy valiosa. La llevaron a la isla de Guam y en la isla de Guam se expandió por toda la isla, una de las especies más invasivas que existen en el mundo. Otro árbol originario de México es el llamado árbol del guaje, o sea, el estado de Oaxaca es llamado por este árbol del guaje. Pasamos al siguiente, ahí lo tienen. Es hoy por hoy probablemente la planta más abundante en el centro y norte del Guam. Los galeones españoles también introdujeron puercos, animales que son muy adaptables y que se reproducen muy rápido y se vuelven salvajes cuando se escapan de las granjas. Y claro, son depredadores naturales en la isla de Guam. Los puercos salvajes básicamente se apoderaron de toda la isla. Los introdujeron en el siglo XVII, a fines del siglo XVII. Para el año de 2002, que es el último censo que se tiene, se estimaba que todavía habían 38 puercos salvajes por cada kilómetro cuadrado en la isla de Guam. O sea, se apoderaron literalmente de toda la isla. Y lo más dramático, desde luego, fue la llegada de los nuevos vectores de enfermedades en forma de roedores e insectos. Carecemos de una historia ambiental completa de Guam, pero es obvio que las décadas posteriores a la ocupación permanente de la isla por parte de los españoles, a fines del siglo XVII, fueron catastróficas para los isleños, conocidos por los españoles como chamorros, los llamamos chamorros. Cuando Magallanes llegó por primera vez a la isla por accidente, fue el primer europeo que sabemos que llegó a esta isla, el Ips 21, había decenas de miles, tenemos varios testimonios de los españoles de este barco, que los ponían decenas de miles de chamorros. Para 1710, a principios del siglo XVIII, solo quedaban 3.000 habitantes, según un extenso censo español, y una década más tarde el número se había reducido a la mitad, 1.500. O sea que las consecuencias fueron devastadoras para la población humana de esta isla. Bien, Guam nos ofrece un primer ejemplo del enorme poder de destrucción del intercambio magallánico, pero no todo fue destrucción. Ciertas plantas americanas altamente productivas como el maíz, el camote, los cacahuates y otras plantas también cruzaron el Pacífico y acabaron transformando el otro lado del Océano Pacífico, la otra costa. A partir del siglo XVI, el maíz se extendió a toda y cada una de las provincias de China, si podemos ver la siguiente. Las áreas en oscuro son las áreas donde hubo maíz en China más o menos para esta fecha, 1600, 1700, 1800, 1900. Es decir, que pasó y además tenemos una información muy fidedigna y muy pormenorizada de esto, porque resulta que en China había crónicas locales que se publicaban continuamente desde el siglo IX hasta el siglo XIX, y una de las rúbricas de estas crónicas locales era hacer un listado de los productos de comida, de los productos que podían. Entonces, se sabe muy bien en cada localidad qué tipo de productos había, y entonces a partir de esas listas puede uno descubrir muy bien que una planta muy exótica en el siglo XVI acabó expandiéndose principalmente, como pueden ver, en el siglo XVIII, pero para principios del siglo XX se había extendido a todas y cada una de las provincias de China y prácticamente la totalidad de las prefecturas, o sea, las ciudades subprovinciales de China. Hay algo así como 900, como 895 tenían maíz, para que se den una idea de cómo se difundió esta planta del Nuevo Mundo. El maíz fue especialmente revolucionario porque abrió una nueva frontera agrícola en China al permitir a los agricultores establecidos en las regiones montañosas no aptas para el cultivo de arroz o el trigo, es decir, la cultura china se basó inicialmente en cultivos que requerían muchísima agua, como es el
el arroz, por ejemplo, que requiere muchísima agua y que normalmente se da en valles o en lugares bajos, con presas, con ríos o bien irrigadas en todo caso. Pero todavía en el siglo XVI tenía bosques que se mantenían desde tiempos inmemoriales. Bueno, en los siglos XVII, XVIII, XIX talaron esos bosques en varias zonas de China para poner milpas de maíz, que como bien saben, el maíz es perfecto porque tiene raíces muy profundas, se da muy bien en laderas, crece en lugares más secos, así que es perfecto para este tipo de colonización de montaña. Es además el maíz un cultivo muy versátil. Puede ser consumido directamente por los humanos o utilizado para alimentar a los animales. De hecho, hoy por hoy, la mayor parte del maíz que se produce en China, y ya llegaremos a eso, lo usan no para consumirlo directamente, sino para alimentar a los animales, porque los chinos, a medida que se ha urbanizado China, ha aumentado su apetito por proteína animal y esos animales necesitan comer algo y comen maíz. También se puede fermentar y también se puede almacenar de esta manera, así que puede tener varios destinos. Poca gente sabe que hoy en día el mayor cultivo de China por volumen no es el arroz. Pasamos al siguiente, por favor. Como pueden ver, en azul es el maíz, en azul oscuro es el arroz y en gris es el trigo. Poca gente sabe que hoy en día que el cultivo en China por volumen hoy no es el arroz, un cultivo milenario que es casi sinónimo de la civilización china, sino del maíz originario de México. En China el maíz se sigue subestimando y es un uso invisible. Y como les decía, se utiliza más bien para alimentar a los animales o también se utiliza como insumo en vastas cadenas de suministro para producir alcohol o colorantes artificiales u otros productos industriales. No cabe duda pues que el maíz americano ha transformado a China durante los últimos 500 años. Otra planta de nuestro continente que acabó transformando a Asia fue el humilde camote o la batata. Pasemos al siguiente, por favor. Se trata de una enredadera que tiene su origen en Sudamérica, en el norte de Sudamérica o en el Caribe tal vez, hace unos 4 o 5 mil años y es verdaderamente una maravilla de planta. Si uno se viera forzado a sobrevivir con una fuente de alimento única, los camotes serían una de las mejores opciones que uno podría elegir. En la película El Marciano, no sé si lo tradujeron como El Marciano, The Martian, lo pasaron por el siguiente. No sé si alguien de ustedes la vio, Matt Damon. Se quedó atrapado en el planeta rojo, en Marte, y se vio obligado a sobrevivir durante años consumiendo solamente papas. Sin embargo, la mayoría de los nutriólogos están de acuerdo que Matt Damon hubiera sobrevivido mejor con camotes, dado su mayor contenido de calcio y sobre todo su mucho mayor contenido de vitamina A. O sea, eventualmente Matt Damon con puras papas hubiera tenido graves problemas. Toda la planta es comestible, o sea, toda la planta del camote, las hojas, los tallos y por supuesto las raíces que son altamente nutritivas. Es una planta extremadamente fácil de propagarla, cortando y plantando pedacitos de la planta. Es resistente a las plagas de insectos y es increíblemente resistente a los huracanes y a los tifones. Es decir, mientras la raíz esté enterrada, puede pasar lo que sea encima, inundaciones, etcétera, etcétera. Es muy raro que haya una pérdida total de un cultivo de camote. El resultado, por supuesto, es que en algunas partes de China y en algunas de las islas enfrente de la costa de China, por ejemplo en Okinawa, la gente que se ve azotada por los tifones, que son una suerte de huracán, pero todavía más poderosos, perdían sus cultivos totalmente y lo único que les quedaba era el camote y así sobrevivían. Así de que, por ejemplo, el gobierno japonés hizo un recuento del consumo de los habitantes de Okinawa para finales del siglo XIX y en algunas localidades 80 o 90%
de las calorías las obtenían de comer camotes para desayunar, para comer y para cenar. Eso era todo. Bueno, estos cultivos altamente productivos del Nuevo Mundo jugaron un papel central en la expansión demográfica de China. Esta gráfica de la población de China es muy impresionante. Si hay alguna gráfica demográfica que se deben saber, esta es la clave de todo el mundo. Como pueden ver, hay un punto de inflexión en los siglos XVII y XVIII. Justo cuando estas plantas del Nuevo Mundo se estaban extendiendo a un ritmo vertiginoso en China. Sin duda, otros factores también jugaron un papel para acelerar el crecimiento demográfico de China, pero la disponibilidad de maíz, camote, cacahuate y otros productos de América fue desde luego crucial para este impulso demográfico. Bien, hasta ahora hemos hablado de cómo nuestro continente transformó la trayectoria demográfica de China, pero el cambio ocurrió a ambos lados y en ambos sentidos. La población de China en franca expansión tuvo efectos dramáticos al otro lado del Pacífico. Para darles una idea, en 1500, o sea, antes de todo esto, la población de China ya representaba algo así como el 25% de la población del mundo. Para 1800, después de este crecimiento, China representaba un 36% de la población del mundo. Es decir, 1 de cada 3 habitantes en el planeta vivían en China. Ya me doy cuenta para que se den una idea de la escala. Y lo que esta tercera parte del mundo muy concentrada deseaba o quería del resto del mundo, pues obviamente tenía efectos en el resto del planeta. Hoy por hoy sigue siendo lo mismo, pero para que se den una idea, hoy China representa solo el 18 o 19% de la población mundial. Y aún así mueve mercados y sociedades en toda la vida. O sea que para que tengan una idea, tienen que imaginarse una China del doble del peso relativo de lo que tiene hoy, para que se den una imagen del peso que tuvo China, digamos, a fines del siglo XVIII. El ejemplo más conocido es el de la plata. De nuevo cuenta, estaba platicando con Pedro y hablamos un poquito de esto. China fue probablemente la primera nación del mundo de utilizar dinero fiduciario, es decir, papel moneda, pedacitos de papel o billetes que no tenían ningún valor intrínseco, pero que costaban mucho más que su valor porque el gobierno así lo había decidido. Este notable sistema monetario en China, sin embargo, llevó al exceso, a la hiperinflación, a la pérdida de confianza en los billetes, y así en los siglos XV y XVI muchos chinos se refugiaron en la plata, en algo que sí tenía un valor intrínseco y que esencialmente acabó por reemplazar el papel moneda como medio de intercambio y para almacenar el valor. Había en China algunas minas de plata, y estas ayudaron a este proceso de transición a la plata, pero no tenían suficiente plata los chinos, entonces inmediatamente empezaron a importar plata del resto del mundo. Japón tuvo varios descubrimientos de plata en el siglo XVI, y Japón se volvió el principal abastecedor de plata en China, pero desde luego no fue suficiente. Así que tuvo que echar mano de los depósitos mayores, más grandes del mundo de plata, que por supuesto estamos hablando de México y de Perú, que entre 1500 y 1800 produjeron alrededor de 3/4 partes de toda la plata extraída en el planeta. Gran parte de toda esta plata acabó en China. No acabó, como nos dice la historia tradicional, no es que los españoles se llevaron la plata y se la consumieron allá, no quedó en España, sí, se la llevaron a España, pero no se quedó en España. De España, mediante intermediación británica o holandesa, se la llevaron a la India y en última instancia a China, que es donde la plata tenía mayor valor, mayor precio. Los historiadores económicos a veces se han referido a China como un silver sink, o sea, como una coladera en donde fue a parar toda la plata, es decir, un drenaje mundial de la plata. Pero en vez del drenaje, aquí me gustaría referirme
brevemente a la llave de agua de la Plata, o sea, a lo que hay en este continente. Si podemos pasar a la siguiente. En ausencia de, obviamente, esta demanda masiva, que duró además varios siglos, convirtió a la América española en una operación masiva de extracción de plata. Si China hubiera decidido utilizar el oro, también usaban el oro para monedas, si hubiera decidido utilizar oro en vez de plata, la historia del mundo hubiera sido completamente distinta. Entonces hubiera habido un boom en África del Oeste, quizá el oro de la Alta California y de Australia, quizá esos depósitos se hubieran encontrado antes del siglo XVI, cuando empezó la demanda, pero como China decidió que era plata en vez del oro, entonces el boom ocurrió en Perú y en México, como sabemos. Potosí, en el Virreinato del Perú, fue la mayor mina del imperio, como saben. Su auge llegó a principios del siglo XVII. Potosí, esta montaña remota en los Andes, producía más plata que todas las otras minas juntas en aquella época. Pero lo que empezó como un gran auge para Perú y para Bolivia, acaba siendo un gran auge para México. Pasemos a la siguiente, por favor. México nunca tuvo una mina del tamaño de Potosí, pero 6 muy grandes minas, Zacatecas, Guanajuato, Tasco, Pachuca, Real del Monte y Parral, y docenas de minas de mediano o pequeño tamaño, convirtieron a México en el mayor productor de plata para los siglos XVIII y XIX. Para la segunda mitad del siglo XVIII, México producía la mitad, más o menos, de toda la... producía algo así como el 60% de toda la plata en el mundo. Y de nueva cuenta, toda esta plata, no toda, pero una buena parte de toda esta plata iba a parar a China. Huelga decir que la mano de obra necesaria para procesar toda esta plata fue formidable a lo largo de 300 años y afectó las vidas de cientos de miles de personas aquí en esta zona. Bien, la siguiente, por favor. Al comienzo de esta presentación, mencioné que los primeros 250 años, no quiero extenderme demasiado, el intercambio magallánico fue cortesía del Imperio Español a través del Galeón de Manila. Los últimos 250 años más recientes, han sido cortesía principalmente, aunque no exclusivamente, de Estados Unidos. Estados Unidos irrumpió en el Pacífico hasta finales del siglo XVIII. 1785 fue el primer viaje desde Nueva York hasta Cantón, que dio comienzo a esta relación intercambiante entre Estados Unidos y China. Estados Unidos fue el último player, el último agente que participó en este intercambio transpacífico, en este intercambio magallánico, como lo estoy llamando aquí. Y además llegó en el momento en que China, como les decía, había llegado a su punto de mayor influencia en términos demográficos. Como les decía, una tercera parte del mundo vivía en China cuando llegó a Estados Unidos. Así que es difícil exagerar el peso de China a la hora de Estados Unidos llegar al Pacífico y empezar a comerciar con Estados Unidos. Curiosamente, China siempre fue un imperio más o menos autosuficiente que solo requería algunos productos del exterior. La plata fue uno de ellos, evidentemente, porque no tenía, pero otro producto importante fue el de las pieles, y especialmente el de las pieles de nutrias. Aquí pueden ver la distribución en amarillo. En amarillo pueden ver la distribución de las nutrias en el norte del Pacífico, en la costa norte del Pacífico, que para nuestros propósitos en el continente americano, digamos desde la costa de África y las islas Aleutianas hasta Baja California. Ese era su rango. Y la demanda por pieles en China siempre existió desde
desde miles de años. Pero esta demanda se disparó especialmente en el siglo XVIII. Y la razón de ello es que hubo un cambio dinástico en China a mediados del siglo XVII. Llegó una nueva dinastía que provenía de más allá de la muralla, los manchúes, que eran nómadas, que de alguna manera lograron conquistar el imperio chino, y ellos eran ecuestres, vestían con pieles y pusieron de moda el uso de pieles. Y de hecho regularon, en la corte de China regularon muy claramente qué tipo de pieles había que usar para ir, por ejemplo, para ir a visitar al emperador en el invierno. Un príncipe de primera clase tenía que usar tales y cuales pieles y tenía que usar un tapete de tales y cuales pieles. Un príncipe de segunda clase otro tipo de pieles, etcétera, etcétera, ¿no? Había una jerarquía muy clara. Se usaban pieles de todos, desde armiños y nutrias hasta pieles de ardillas, perros, etcétera, ¿no? Las nutrias eran absolutamente, estaban cerca del ápex, el punto más alto en esta jerarquía de pieles. Pasamos a la siguiente, por favor. Como pueden ver, está el emperador Qianlong, es un emperador muy longevo del siglo XVIII, que lo pueden ver, bueno, si vieran a sus antecesores se darían cuenta que no tienen este reborde de pieles, es decir, este es un emperador plenamente manchú que obviamente se precia de usar pieles y que demandaba que la gente usara pieles en su presencia. Y esta moda tuvo efectos devastadores, por supuesto, en términos de esta especie, porque China y algunos otros países de los alrededores, Corea, Tibet, fueron grandes consumidores de pieles de nutrias. Las nutrias tienen el pelaje más denso de todas las especies en el mundo. Para que se den una idea, nosotros en una pulgada cuadrada tenemos algo así como 3.000 cabellos individuales. Un perro tiene algo así como 28.000 perros individuales. Una nutria tiene entre 600.000 y 1.000.000 de pelos individuales en una pulgada cuadrada. Y esto es porque las nutrias no tienen un recubrimiento de grasa, a diferencia de otros mamíferos acuáticos. Entonces, para mantenerse calientes, sobre todo en esas aguas heladas de Alaska, necesita tener un pelaje muy nutrido, muy denso. En fin, el resultado es que hubo una gran demanda, y esta demanda fue satisfecha por una combinación de potencias europeas que se iban, si podemos pasar al siguiente, que se iban a toda esta costa del noreste del Pacífico, o sea, desde Alaska hasta Baja California, comerciaban con los indígenas de la zona, que eran muy diestros en la caza de nutrias, y procesaban esas pieles y las llevaban a China a venderlas por precios estratosféricos. En precios de hoy he calculado algunos de estos trajes de pieles costaban $10,000, $15,000, hasta $50,000 por un solo traje, para que se den una idea de la locura que era conseguir estas pieles. Y básicamente los biólogos calculan que había 250,000 de nutrias en toda esta costa, o sea, una especie muy abundante, pero ciertamente muy infinita. Así que llegaron primero los ingleses, bueno, primero los rusos, luego los ingleses, pero en última instancia los que dominaron este negocio fueron los americanos, que básicamente cazaron las nutrias hasta llevarlas prácticamente a la extinción de los 1790 a 1800, a 1820. Ya para los mediados de los 1820 ya prácticamente no había nutrias y no era una actividad rentable. Esto lo traigo a colación y con esto quiero terminar, porque siempre pensamos en Estados Unidos como un país continental. Pero si nos ponemos a pensar en el Estados Unidos inicial de 1790, que estaba básicamente
limitado a un pedacito de la costa del Atlántico. Imagínense ustedes esos viajes que tenían que pasar hasta la punta de Sudamérica, darse la vuelta, subirse, llegar a esta costa que, bueno, ustedes viven aquí, bueno, todos vivimos aquí, no, la mayoría, que nos parece bastante agradable, pero a fines del siglo XVIII era un lugar con un montón de neblina, con vientos muy cambiantes, más al norte con un frío de la patada, donde no había agricultura más que en las misiones españolas. Entonces, básicamente un lugar muy hostil, y el único atractivo era conseguir estas pieles para llevarlas a vender a China. Entonces, el punto que estoy haciendo es que Estados Unidos se volvió un país continental, es decir, que tuvo conciencia de esta otra cosa, en parte por esta necesidad de tener acceso al mercado de China, por este imán enorme de China que atraía a Estados Unidos a esta otra cosa. Pasamos a la siguiente. Bien, estos son algunos ejemplos de cómo el intercambio magallánico, el intercambio transpacífico, nos ha dado forma muy clara al continente americano y a China, es decir, los dos se han mutuamente constituido. Me gustaría concluir con dos breves reflexiones. Primero, en primer lugar, podemos pensar en el intercambio magallánico como una especie de hermano gemelo del más conocido intercambio colombino al lado del Atlántico. Es decir, desde la primaria, muchos de nosotros hemos oído hablar del Columbian Exchange o de cómo Colón y sus sucesores llevaron jitomates del Nuevo Mundo y así transformaron el gazpacho en España, o a la pizza en Italia, o como las papas de los Andes salvaron a los irlandeses de las hambrunas, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, el acontecimiento más significativo de este intercambio colombino fue la devastación de la población indígena del Nuevo Mundo expuesta a gérmenes provenientes de Eurasia, contra las cuales no tenían resistencia. El intercambio magallánico, como hemos explorado brevemente, tuvo una dinámica muy distinta al del intercambio colombino. Es verdad que los europeos introdujeron nuevas enfermedades en las islas como Guam, también en las Filipinas, que sufrieron cambios demográficos importantes, pero también introdujeron plantas del continente americano altamente productivas, como el maíz, el camote, las papas, los cacahuates, que impulsaron el auge demográfico, sobre todo en China y en menor escala en la India. Hoy en día China es el segundo productor del maíz del mundo después de Estados Unidos. China e India son los dos principales productores de cacahuates. Los habitantes de Papúa Nueva Guinea obtienen más calorías por persona a través de los camotes que cualquier otra persona del mundo. Así que el intercambio magallánico fue diferente del intercambio colombino y tuvo su propia dinámica. Esta es una primera idea que quiero apuntar. Y el segundo y el último punto es que, aunque la historia del intercambio magallánico que he expuesto aquí muy brevemente es una historia que tiene que ver con expediciones pioneras e imperios en expansión, los pueblos más afectados por este intercambio transpacífico fueron los pueblos indígenas a menudo. Los chamorros de Guam sufrieron enfermedades introducidas por los europeos. Los campesinos de China vieron sus vidas completamente transformadas por estos nuevos cultivos del otro lado del océano. Los indígenas americanos y los esclavos africanos fueron arrastrados a las minas de plata de rápido crecimiento en México y en Perú. Y por supuesto los indígenas de la costa del oeste del continente americano vendieron nutrias a los traficantes americanos para llevarlas a China a vender, y así acabaron básicamente extinguiendo la especie en toda esta zona. Así que con esto concluyo. Muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas, con muchísimo gusto. Gracias.